Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreita, cariños para ti y para toda la audiencia. Bueno, un placer reencontrarnos. Ya sabemos que estuviste presentando tu libro junto a Fernando en Salto. Felicitaciones y sabemos también que les ha ido muy bien. Muchas gracias, sí, nos fue muy bien, por supuesto. Bueno, nuestra patria chica. Muy bien, pero tienen que venir un día acá al programa a salirse un poquito de la columna, a hablar de literatura y de lo que ustedes hacen, que son dos escritores muy buenos, así que te convoco así al aire para que un día, cuando tengan un ratito y puedan venir, será un placer recibirlos. Con mucho gusto. Bueno, hoy nos traes un tema espectacular, como siempre, que es el tema del agua y su materialidad, para entrar en ese mundo maravilloso de los aljibes, como transportadores de agua, pero me gustaría que antes de empezar a hablar, porque quizás, mira, hay mucha gente en la audiencia que nos está escuchando que no sabe ni siquiera qué es un aljibe, así que te dejo que comiences a hablar de este fenómeno que es clave para la vida, que es el agua, y qué son los aljibes, ¿no? Sí, y que nos han ayudado tanto. Claro. Desde la más lejana historia. Fíjate que los aljibes han sido tema no solamente científico, que es lógico, claro, para la manera mejor de conservar el agua, sí, sino ha sido tema de poetas, de escritores, ha sido tema inclusive de canciones infantiles. Claro. No nos olvidemos de aquella duerme en el aljibe con su camisón apolillado, claro. Duerme en el aljibe con su camisón. Yo en tono pésimo, pero María Elena Walsh está hablando de ese aljibe y de esa luna que se refleja y que parece dormir y que no son las polillas, claro. Dice, son 10.000 estrellas que se asoman. Qué cosa más preciosa la metáfora, y a su vez está hablando de esa cama redonda que es el aljibe. Claro. Así que el aljibe tiene poesía. Sí. La lluvia siempre fue un fenómeno clave para la provisión del agua domiciliaria, especialmente, ¿no? Y en tiempos en que el agua corriente era parte de un servicio inaccesible. Sí, o no existía de pronto. Claro, porque hoy abrimos la canilla y ni pensamos. Claro, justamente mira, en un día como hoy yo decía que en el año recién 1867 se instaló el agua corriente aquí en Uruguay. Sí. Y fíjate que más adelante vamos a hablar que en 1871 había aljibes. Ahí se inauguró. ¿Sí? Te escucho. Sí, no, perdón. Bueno, que en 1871 se continuaban construyendo aljibes a pesar de que ya hacía unos pocos años, pero hacía ya un tiempito en el cual había agua corriente. Claro. No para todos, naturalmente, sí, solo en la zona urbana, muy urbana. Bueno, pero es importante este dato para que veamos desde dónde datan los aljibes, ¿no? Sí, los aljibes, bueno, tienen miles de años, ¿no? Claro. Pero hablamos de nuestro país, que es un país bebé para la historia. Aljibe es una palabra de origen árabe. Significa foso o pozo, ¿no? Sí. En referencia a una cisterna, un gran tanque para almacenar el agua, al cual se accede a través de una abertura. El modelo tradicional es un recipiente subterráneo y está cubierto por una bóveda que le llaman bóveda de cañón, porque claro, apunta hacia el exterior en forma de cúpula hecha de ladrillo, ¿no? Y el agua acumulada allí procede de la lluvia que recogen los tejados o el entorno canalizado que llega hasta el aljibe. Y suele estar construido con ladrillos, las paredes internas recubiertas de una mezcla de cal, arena, óxido de hierro,
arcilla roja y resina. ¿Por Ujú. qué todo eso? Para impedir filtraciones y para evitar, por sobre todo, la putrefacción del agua. Claro, Porque claro, ¿qué agua mejor que el agua de lluvia, un agua tan limpia? claro. Siempre que no hablemos de la lluvia ácida, ¿no? Sí, sí, pues Bueno, sabes que ahora que estás diciendo eso, me hiciste acordar un cuento que hacía mi mamá que tenía aljibe y decía que el agua del aljibe era deliciosa, ¿no? sí, sí, sí. Y debe ser, debe tener que ver con que fuera agua de lluvia y además, como tú bien explicabas, cómo estaban hechos los aljibes, ¿no? Sí, los aljibes bien hechos y bien conservados y en especial por la limpieza, la higiene que tenían que tener. Claro. Había aljibes que tenían escalinatas que bajaban Ujú. y otros tenían escaleras de esas que conocemos como la escalera marinera, esa que es muy vertical, que es un poco incómoda, pero permitía que se bajara y se limpiara el aljibe. No Claro. todos, naturalmente. Sí, sí, De sí. pronto el aljibe más, más doméstico eh, y de una casa que no fuera tan importante, no tenía esa forma de acceder. Pero bueno, de todas maneras, el aljibe no era para cualquiera. Ujú. En las épocas de la colonia, el aljibe pertenecía en general a casas pudientes. Y bueno, y es muy lógico, porque había toda una construcción que realizar Claro. que llevaría su buen dinero. ¿Mm? Ujú. Ahora, es habitual que lo que asoma es el brocal, Sí. y el brocal puede ser desde muy sencillo hasta muy lujoso. Hay Ujú. brocales de mármol, tallados, Claro. hay brocales inclusive rodeados de esculturas, hay obras de arte de brocales de Ujú. aljibe. Y Claro. hay otros muy, muy simples, pero Mm. la utilidad es la misma. ¿Mm? Claro. Es el lugar donde se arroja el balde para luego con una polea recogerlo con el agua. Claro. Ese balde del que hablaba nuestra Juana Iberburú en Chico Carlo, por Y de ejemplo. qué profundidad más o menos estamos hablando? Ah, son de diversa profundidad los Ujú. aljibes, como son tan diversos también Ujú. las la amplitud de ese tanque que está abajo, porque claro, uno cuando mira el aljibe, que es lo que uno conoce, que es el brocal, Claro. siempre parece del mismo tamaño Claro, casi. pero por lo menos 3 o 4 metros de Ah, profundidad, sí, sí. y Claro. más también, porque además había que tratar de eliminar, que provocó enormes epidemias en todas Sí. partes, en Montevideo colonial también, Claro. la filtración de los pozos ciegos que había en Claro. aquella época. Ujú. Entonces, bueno, había que alejarlos de los mismos y además profundizarlos y revestirlos muy bien. Claro. ¿Mm? Porque el agua de aljibe era utilizada para beber y cocinar en Montevideo, Claro. cosa que no pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Ah, ¿qué pasaba en Buenos Claro, Aires? porque Buenos Aires no tiene la influencia marina en el Río de la Plata, en la costa bonaerense, porteña en especial, Sí. no bonaerense, porque la bonaerense sí tendrá influencia marina, pero la porteña no. Buenos Aires está un poquito más adentro que Claro. Montevideo. Montevideo sí tiene mucha influencia de la sal y bueno, el agua era salobre, Claro. entonces no podían perforar las napas de la tierra buscando agua Claro. para tomar, la Sí, sí. tenían que usar para el aseo familiar, para la limpieza. En cambio, en Buenos Aires sí podían tomarla. Claro. Bueno, tenía el mismo problema en cuanto a la contaminación, Claro. porque según dónde estaba, así como según dónde estaba el aljibe, según dónde se perforaba la napa freática, indudablemente que tenía relación con la distancia que tenía que tener de los pozos negros. Claro. Bueno, el agua, a través de su materialidad, interesó a la Comisión del Patrimonio Ujú. y, por supuesto, al Departamento de Arqueología. Claro. Y en el 2016 en Montevideo se realizó una exposición
en la sede de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que no fue muy promocionada. Y bueno, y como que la gente no se enteró demasiado. Yo te confieso que yo tampoco. Me enteré a posteriori, lamentablemente. Claro. Y realmente hubo cosas muy atractivas para observar. ¿Cómo qué? A ver. Bueno, empezando por reproducciones. Estamos hablando del año 2016, esto en Montevideo, ¿no? Del 2016, sí. Pero allí había muchas fotografías del Departamento de Arqueología, en especial algunas que eran muy recientes, que se habían encontrado en la Ciudad Vieja, claro, en la zona donde la Asociación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul tenían allí un padrón muy grande que vendieron. Era un predio de Reconquista y Zavala. Sí. Y bueno, cuando fueron a hacer las demoliciones y luego las perforaciones para los cimientos, se encuentran con una cantidad de lo que se supuso que eran túneles. Como se habla mucho de que la Ciudad Vieja está recorrida por túneles, pensaron que eran túneles, sobre todo por el tamaño. Claro. Pero resulta que eran 3 cisternas enormes, que evidentemente se habían hecho, porque esas cisternas enormes se supone que tendrían que alimentar de agua a algún instituto, algo muy grande, pero no, porque cuando los arqueólogos fueron y empezaron a trabajar allí, se recuperaron semillas, vasijas y hasta 6 bolistas de cerámica. ¿Y para qué se usaban entonces? Eso permite proyectar la idea que en ese lugar hubo siempre viviendas de una sola planta y con destino familiar. Entonces nos imaginamos que esa gente se unió, las de distintas casas, para construir, como decíamos que el aljibe no era para cualquiera, porque era muy caro en realizarlo. Se supone que hubo varias casas que se unieron y pudieron construir aljibes de tal tamaño. Entonces estaba alimentando, esos aljibes, esas 3 cisternas alimentaban a toda la manzana. Claro. Y eso es muy lindo, porque estamos viendo una obra mancomunada. Claro. ¿No? Y aparte estamos descubriendo parte de nuestra historia. De también. Nuestra identidad. Claro. Entonces, la arqueóloga Virginia Mata explica que los vestigios que se han recogido permiten interpretar las diferencias que hubo en las épocas y las construcciones, porque se encontraron cimientos asociados a fincas coloniales y con cimentación en piedra, que luego se reutilizaron en muros anteriores y en otras cimentaciones de viviendas posteriores. Entonces, claro, las tipologías de las cisternas son muy diferentes. No es que esa gente que hablábamos de la manzana se haya unido para hacer 3 cisternas a la vez, no. Se supone que hacían una cisterna, pero después, a medida que fue avanzando el tiempo y se fue construyendo, se fueron haciendo otras. Claro. Y de ahí que haya 3. Y bueno, y ese mito de los túneles que es tan frecuente a nivel urbano, en realidad esas construcciones subterráneas abovedadas eran esas cisternas de almacenamiento de agua. Entonces, realmente es muy interesante, porque sabés que los vecinos fueron los que dieron la voz de alerta al patrimonio. Entonces allí se apuraron los arqueólogos de la comisión para intervenir en ese predio de Reconquista y Zavala, porque realmente es muy importante. Porque estaban viendo los vecinos que las retroexcavadoras cargaban en los camiones materiales que aparentaban ser reliquias, y lo eran. Claro. Bueno, entonces en esa zona piensan negociar con esa construcción tan grande que están haciendo,
para que vayan los garajes del edificio, porque la Intendencia ya le dio los permisos para construir. Claro. Pero de alguna manera hay que conservar eso. Entonces la Comisión de Patrimonio negocia con los encargados de la obra, con los propietarios, para poder integrar determinados hallazgos, y por lo menos una de las estructuras de las cisternas, en el cual iría información que brindaría OCE, brindaría el Departamento de Arqueología y también la Comisión de Patrimonio, y con una iluminación adecuada. Claro. Pero claro, todo eso está en proceso, ¿no? Sí, Fíjate sí. que hace 2 años, estamos terminando el 2018 y sigue el proceso. Claro, claro. Pero estas cosas son largas, ¿no? Sí, lleva tiempo. Pero lo importante, bueno, que se descubrió y que se está trabajando en eso, ¿no? Claro, eso es muy importante. Ya desde el 2013, el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio venía llevando un proceso de investigación sobre este tema. Pero claro, ese descubrimiento en el 2016 ya fue algo que removió todo y le dio más impulso a esa investigación. Ahora, el pozo, hay muchos pozos en viviendas familiares hasta el día de hoy. Sí. Y bueno, en el barrio de La Aguada, ¿por qué se llama Aguada? Pensémoslo. Se investigó uno de los pozos coloniales, identificado como Pozos del Rey. Claro. Que ha sido bastante nombrado, Pozos del Rey. Incluso le da nombre a una zona del barrio. Claro. Está en un predio cuyos padrones están protegidos como monumento histórico nacional, ¿no? Claro. Y corresponden a una zona de manantiales de aquel arroyo que se llamaba Canarias. Y hay un propietario de comercio allí existente, que es el dueño de uno de los aljibes, y actualmente él dice que utiliza el agua para consumo, para limpieza y para higiene. Estamos hablando de hoy. Claro, pleno siglo XXI. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo es que realmente se filtraba? Porque hay todo un proceso, por más que tuviera todas esas paredes y la limpieza y todo ese material que servía para evitar que el agua se echara a perder. Bueno, una de las mayores curiosidades de la época, cuando se usaban mucho los aljibes, la época colonial, y también alguna época posterior, era el sistema de filtrado, que para evitar que los insectos afectaran la calidad del agua, era habitual colocar una tortuga o un sapo que se hicieran cargo de los insectos, ¿no? Claro. Algunos también mencionan una anguila para esa misión. Y bueno, por supuesto que el aljibe tiene que tener tapa. Claro. Porque ya de por sí evita hojitas, suciedad de animales, en fin. Pero luego, en su parte interior, estos animalitos se encargaban de la higiene. De la higiene y de la cadena ecológica, de alguna manera. Tienes toda la razón. Muy buena acotación. Y bueno, Borges narra que él se crió bebiendo agua de tortuga, dice. Le llamaban agua de tortuga porque, claro, la tortuga era la que filtraba. La que filtraba, era la que hacía todo el trabajo para que su aljibe estuviera limpio. Claro. Entonces, él dice, yo me he criado bebiendo agua de tortuga, y mi madre, que llegó a cumplir 99 años, también, y no nos hizo mal. Claro. Dice, en Montevideo había sapos que servían para lo mismo. No sé qué vida llevarían ellos, los sapos y las tortugas. A lo mejor estaban meditando. A lo mejor. Lo sabían todo. Detalla Borges con esa poesía hasta para su conversación. Qué divino. Entonces, dice luego, estos animales vivían en el fondo, donde comían el verdín, los bichos, y a los niños nos criaron tomando de esa agua que nuestros padres llamaban agua de tortugas. Probablemente la tortuga la ensuciaba, pero no hacía daño. Varias generaciones tomaron de esa agua. Eso ya está en un escrito de Borges. Lo anterior era una
una conversación grabada. Uh-huh. ¿No? Y bueno, hablamos de que cuando Borges escribe también un bellísimo poema sobre el aljibe. Hablamos de la luna, del cántaro fresco, y te dije de Chico Carlo, no sé por qué. No, de Juana de Ibarburu, Chico claro. Carlo también habla de aljibes. Claro. Y cuando dice Juana de Ibarburu, esta noche la luna redonda y brillante está de una manera casi matemática encima del pozo. Claro. De modo que se refleja precisamente en el centro de la oblea negra del agua. Uh-huh. Fíjate qué poética es su prosa, ¿no? Claro. Entonces, aprovechando su claridad, el jardinero prefiere regar las plantas a esta hora, y este espectáculo no lo perdemos nunca nosotros. Bueno, ella cuando sigue hablando, sigue escribiendo, y luego dice, Juan va a regar, el viejo desata la cuerda, alza pausadamente el balde y lo arroja luego al agua. Inconscientemente, en un impulso simultáneo, nos inclinamos de nuevo sobre el brocal. El balde sube ya, rebosando brillante, fresquísimo, con una multitud de ondulaciones doradas entre el agua oscura, estriada de blanco. En el pozo la luna ha desaparecido y solo queda de ella una multitud de hilos de luz. Si no te gustan los aljibes, después de leer después de escuchar a Juana de Ibarburu, te da ganas de tomar, te digo más, me da ganas de servirme de ese balde de agua, tomar un poquito, parece un agua mágica, ¿no? Parece un agua mágica, bien dices. Y ni hablemos de Platero, ¿no? Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. Cuando le dice, míralo, por supuesto que el aljibe al pozo. Claro. Está lleno de las últimas lluvias, Platero. No tiene eco, ni se ve allá en su fondo como cuando está abajo. El mirador con sol, joya polícroma tras los cristales amarillos y azules de la montera. Tú no has bajado nunca al aljibe, Platero. Yo sí. Bajé cuando lo vaciaron hace años. Mira, tiene una galería larga y luego un cuarto pequeñito. Cuando entré en él, la vela que llevaba se me apagó y una salamandra se me puso en la mano. Fíjate que está hablando de España. Claro. Y no solamente anguilas, tortugas, sapos para cuidar de los insectos, también salamandras en otros lugares. Hermosísimo. Carmen, se nos han ido los minutos. Es un placer escucharte, pero tengo que irme a la pausa. Ha sido un verdadero placer reencontrarnos y un tema realmente hermoso que creo que mucha gente sabe de los aljibes, pero puede haber tanta que te escuchó por primera vez y no sabía ni siquiera de qué. Pensemos en la gente más joven, ¿no? Sí, aún la gente de años y la gente que lo conocí, gente que hasta lo puede tener en el fondo de su casa o en el patio, sí. De pronto lo usa como decoración, claro, actualmente. También. Y de pronto para regar también. Sí. Pero no le dan la importancia, la historia. Claro. La historia de cuidador de agua. Sí. Tal cual. Ha sido un inmenso placer. Nos encontramos, si te parece, el próximo martes y continuamos en tu columna que siempre tenés tanto para contarnos y para sorprendernos. Un placer, Carmen, bueno, como siempre. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivencias.